Bueno, el tema que nos corresponde a nosotros es shock neurogénico. Nuestro grupo está conformado por Camila Aldana, Ana Castellanos, Cristian Castellanos, Valentina de Mate y Paula Guevara e Ingrid Quiroga. Principalmente empezaremos describiendo qué es el shock neurogénico. El shock neurogénico se describe como la pérdida súbita del tono autónomo como tal del sistema nervioso central. Esto se debe a que se produce una lesión en la médula espinal, principalmente en la zona cervical. La lesión de la médula, esta lesión hace que haya una alteración de las vías descendentes del sistema simpático. A su vez, producen una alteración del tono vagal en el músculo liso, ocasionando disminución de la resistencia vascular y vasodilatación. A continuación, hablaremos como tal de la epidemiología y etiología que podemos hallar de ese tipo de shock. Indagando, se evidenció que hay una incidencia de 12 casos por cada 1000 pacientes que se encuentran como tal. La edad media en que se produce este tipo de lesión o shock es en la edad media de entre los 28 años y también se evidenció que hay un 91% de casos en los cuales los afectados son de sexo masculino. Las principales causas las podemos dividir en no traumáticas, que en estas se abarcan las enfermedades de origen vascular en un 14%, tumores de médula espinal en un 12%, causas osteoarticulares en un 8%, infecciones como tal del sistema nervioso o meningias en un 4% y causas congénitas en un 3%. También se puede encontrar como principal causa traumática, que puede ser en los accidentes de tránsito en un 13%, en los accidentes deportivos un 8% y en agresiones o riñas un 1%. Los lugares más frecuentes donde se puede producir este tipo de lesión medular o shock neurogénico son la vía pública en un 45%, en el hogar se evidencia que hay un 29% de casos, como tal en accidentes laborales en un 15% y en intentos de suicidio en un 11%. Fisiopatología. Esta puede darse por tres mecanismos. El primer mecanismo es por choque distributivo, que se da por una alteración autonómica con el compromiso de las vías simpáticas asociada a una excitación de las vías parasimpáticas. Esto produce una vasodilatación y bradicardia que se observa en una lesión medular, como se puede ver aquí, o en el síndrome de Guillain-Barré. El segundo mecanismo es el shock cardiogénico. Entonces se produce una hemorragia subaracnoidea, como se puede ver, con presencia de miocardio aturdido. Después de la liberación de catecolaminas más un infarto cerebral, se compromete la ínsula derecha. El tercer mecanismo es insuficiencia renal o hipopituitarismo. El tercer mecanismo se da por insuficiencia renal e hipopituitarismo. Continuamos con que la lesión medular es evidente en la lesión primaria. El trauma mecánico inicial incluye fuerza de tracción y fuerza de compresión. Esta fuerza de compresión afecta directamente a los cuerpos neuronales por estructuras osteoligamentosas y su inestabilidad. Estas además lesionan el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esto se evidencia
por una ruptura de membranas celulares nerviosas, una lesión en los vasos sanguíneos y una interrupción axonal. Las microhemorragias, que se pueden ver aquí, se producen en minutos en la sustancia gris. Esto, además, se extiende radial y axialmente en las primeras horas. Además, en minutos, la médula espinal se inflama, como se puede ver aquí, y ocupa todo el diámetro del canal espinal a nivel de la lesión, produciendo como efecto secundario isquemia en respuesta a la inflamación y posteriormente la autorregulación del flujo sanguíneo cesa, produciendo el choque neurogénico espinal, conduciendo a una hipotensión sistémica, a una progresión de la lesión espinal y a una exacerbación de la isquemia. El shock neurogénico se puede ubicar dependiendo la ubicación, el área de la lesión. Por ejemplo, cuando es superior a T5, habrá complicaciones cardiovasculares, se daña el nervio, causando bradicardia y vasoplegia, y esto es responsable de la aparición de la hipotensión. Cuando está entre C5 y T10, la función de los músculos respiratorios disminuye, lo que puede causar hipoxia, hipercapnia y congestión bronquial. Y cuando la lesión se encuentra superior a C4, hay una lesión en el nervio frénico que se puede ver aquí y desencadena parada respiratoria. A continuación vamos a hablar de los diferentes tipos de lesiones medulares. El primero es el síndrome de cordón anterior. Este se refiere a una lesión incompleta de la médula espinal en la cual se presenta una pérdida de la función motora, se pierde también la sensación de dolor y de temperatura. El síndrome de centro medular es una lesión que afecta la sustancia gris en el centro de la médula, es causado por el daño córtico-espinal. La lesión medular es incompleta, perdiendo la funcionalidad en brazos y en manos, pero en su mayor parte en las piernas. El síndrome de Brown-Séquard o de hemisección medular es el daño que se presenta a un solo lado de la médula espinal, produciendo parálisis en un solo lado del cuerpo, la pérdida de sensación de vibración, la pérdida contralateral de percepción del dolor y la temperatura, y otros tractos espinolactámicos en el mismo lado. El síndrome cordonal posterior, presenta una alteración en los cordones de la parte posterior de la médula, los cuales conducen a sensibilidad profunda. Al presentar esta alteración, se presentan alteraciones en el equilibrio, la marcha y la coordinación. El síndrome de cola de caballo, esta lesión está en las raíces lumbrosacras, perdiendo la sensibilidad en las piernas, como a su vez en los órganos situados en la pelvis, alterando la función de vejiga e intestino. Las lesiones traumáticas se pueden ocasionar por diferentes eventos. Uno de ellos son los accidentes de tráfico, donde las personas que van en el auto, tanto conductor, copiloto, pasajeros, se ven implicadas, o también cuando una persona o un ciclista es atropellado. También en accidentes deportivos pueden existir estas lesiones en deportes como el rugby, el fútbol americano, o en deportes extremos como el paracaidismo, el rappel y el parapente. También se pueden ver este tipo de lesiones en accidentes laborales, específicamente con máquinas pesadas o cuando hay alguna caída. También cuando hay agresiones con arma de fuego o arma blanca, ya que estas generan un traumatismo directo en la persona. Vamos a hablar de las causas de lesiones medulares no traumáticas. Estas se clasifican por alteraciones, entonces se las voy a mencionar a continuación. Encontramos las enfermedades congénitas y el desarrollo, como la parálisis central diastematomedial. Otras lesiones que pueden ser causadas por trastornos degenerativos del sistema nervioso central, como esclerosis lateral, amiotrofia, parestesia hepática hereditaria, atrofia de la espina medular. Otras se deben a la iatrogenia, que son causadas por punciones medulares o colocación de catéter epidural. Alteraciones infecciosas virales como el herpes simplex, varicela zoster, citomegalovirus,
el HTLV1, VIH y polivirus. También se puede dar por bacterias, enfermedades de Pohn, Mycobacterium parasitarias causada por Toxoplasma Golgi y tóxicas debido a la radiación, quimioterapia y otros trastornos metabólicos como deficiencia de vitamina B12 y abetalitropenia. Manifestaciones clínicas. Estas deben ser diagnosticadas en las primeras fases de la resucitación y pueden presentar bradicardia e hipotensión que incrementan el gasto cardíaco debido a un aumento en el volumen eyectado y a un aumento en la vasopresina sérica. Otra de las manifestaciones es la presión venosa central baja debido a la disminución de la resistencia vascular sistémica. La tercera manifestación es la hipotermia. Esta se desarrolla por una vasodilatación profunda que produce una pérdida de calor. Otra de las manifestaciones es piel caliente y enrojecida inicialmente. Los medios diagnósticos en caso de shock neurogénico son los siguientes. Se realiza un hemograma completo y pruebas cruzadas en caso de que sea necesaria una transfusión. Se toma un perfil bioquímico completo con calcio, proteínas totales, perfil hepático abdominal, es decir, amilasa, bilirrubina, lipasa, enzimas cardíacas como la CK, la CKMB y la troponina. También se miden niveles de lactato, PCR y procalcitonina. Se toma una gasometría arterial, también una coagulación con dímero D, fibrinógeno y productos de la degradación de fibrina. Se toma también un panel toxicológico. La siguiente son un análisis de orina con ionograma. Un ionograma, es decir, que es un examen que se usa para detectar si hay algún desequilibrio electrolítico. También se toma un hemocultivo, se toman 2 y un urocultivo. Se toma un electrocardiograma y también punciones. Esto depende de la etiología. Puede ser una punción lumbar, artrocentesis, toracocentesis o paracentesis. Por último, también en técnicas de imagen se toma radiografía de columna cervical y pelvis con cadera sin antecedentes de trauma, radiografía de tórax y de abdomen. En la ecografía se toma una ecografía abdominal y un TAC. En cuanto al manejo hemodinámico, se debe monitorizar la tensión arterial, el ritmo cardíaco, el estado ácido-base y la diuresis del paciente. Ya como tal, la atención prehospitalaria se debe identificar con el contexto del paciente que nos dirá si hay una lesión medular o no. Independientemente de esto, se debe realizar una adecuada inmovilización usando la tabla espinal y el collar cervical rígido en caso de que sea necesario, para así poder trasladar al paciente a una unidad de atención. Ya como tal, el manejo hospitalario se debe evaluar al paciente con traumatismo medular, teniendo en cuenta los principios de Advanced Trauma Life Support, que son la vía aérea, la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición. En la vía aérea debe haber una saturación de oxígeno mayor a 94% y una presión de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. En el caso de la circulación, habrá administración de fluidos isotónicos. La circulación tiene una correlación con la estrategia osmoterapia de primera línea, en donde la solución salina hipertónica hará que aumente el retorno venoso. Esto se debe a la interrupción de inervación simpática del corazón, mostrando
una mayor presencia del tono simpático. El gasto cardíaco permanece bajo por dos razones: deterioro de contractilidad cardíaca y disminución de frecuencia cardíaca. En caso de que no funcione el hecho de administrar uno o dos líquidos endovenosos, nos llevará al segundo paso, que es usar vasopresores, que pueden ser alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos, como dopamina o norepinefrina. Los objetivos son un sodio entre 135 y 155 miliequivalentes litro, una temperatura de mayor a 35 grados centígrados, una glucosa entre 0,9 y 1,2 gramos sobre decilitro y una diuresis de 30 cc/hora. No se debe usar manitol para paciente con lesión traumática cerebral y espinal. En cuanto a la pérdida del tono simpático, se puede presentar arritmia cardíaca como bradicardia, en donde usaremos oxígeno, atropina y otros inotrópicos, o taquicardia ventricular y supraventricular. Sobre los cuidados de enfermería en shock neurogénico, entonces vamos a comenzar. Los presentes cuidados de enfermería están relacionados con lo ya dicho por mis colegas. Entonces comenzamos con el soporte y revisión del soporte circulatorio. Este se encuentra relacionado con la fisiopatología, ya que se puede encontrar una deficiencia cardíaca. En este mismo orden de ideas y por tal motivo se debe realizar la monitorización y el electrocardiograma de estos pacientes con la finalidad de detectar a tiempo y proponer una intervención eficaz y oportuna, con el fin de mejorar el estado de salud del paciente y pues no empeorarlo. La continua supervisión de líquidos administrados y eliminados tiene como consecuencia la insuficiencia renal que pueden ocasionar estos pacientes en shock neurogénico, de tal manera que es indispensable la inserción de un sondaje vesical que sea para el manejo de los mismos, es decir, para tener un control estricto de la función renal y de los líquidos administrados y eliminados. El soporte ventilatorio también nos ayuda a que el paciente se encuentre correctamente oxigenado para que haya una perfusión adecuada, ya que hay algunos de estos pacientes que cursan por este shock se encuentran en estado de coma, se encuentran desinhibidos y pues no tienen la facilidad o no respiran por ello por sí mismos. Continuamos con los siguientes cuidados de enfermería, como son la administración y supervisión de soluciones cristaloides y coloides. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos ciertos tipos de soluciones, las cristaloides y las coloides. En las cristaloides encontramos solución salina en 0,9, que es la más utilizada, lactato de Ringer, la dextrosa de Ringer, el glucofisolacto. En coloides encontramos el dextrana al 40, el dextrana al 70, las gelatinas y los hidroxietilaminoides. Entonces, el manejo de los pacientes cuando sufren de dicha afección, shock neurogénico, suelen padecer estadios de hipertensión los primeros 5 minutos y posterior a esta hipertensión suelen sufrir de una hipotensión, de tal manera y por lo dicho con anterioridad del riesgo cardíaco, el manejo de la tensión arterial es indispensable. La posición y la posición en semifowler y las medias son con la finalidad de mitigar el riesgo de formación de trombos y embolia pulmonar. También se realiza una revisión neurológica, esta es con el fin de evaluar el estado neurológico actual del paciente, y se suele hacer con la escala de Glasgow, la cual valora 3 aspectos como lo vemos en la imagen, que es la apertura ocular, el uso del lenguaje y la actividad motora. Se evalúa, tiene un puntaje de 15 sobre 15 cuando el paciente se encuentra bien. Cuando el paciente ya se encuentra grave, tenemos una puntuación de 8, y cuando el paciente
tiene 3 o menor de 3, el paciente se encuentra en coma. La introducción de la sonda nasogástrica es con la finalidad de mantener al paciente alimentado y en dado caso de necesitar un medicamento que se deba administrar por esta vía, se desadministra. Como lo dijimos con anterioridad, el electrocardiograma se da para tener un manejo y control y supervisión de las arritmias cardíacas, ya que muchos de estos pacientes suelen cursar con afecciones cardíacas. Entonces, pues como lo decía con anterioridad, se da para tener un diagnóstico temprano y poder dar un tratamiento a este paciente. En el cuidado de enfermería, asistir en la inmovilización y retracción cervical se da ya que en caso de que el paciente haya tenido un shock por trauma, se tiene que inmovilizar al paciente para no empeorar el estado actual del paciente, ya que si, digamos, poniendo un ejemplo, el paciente sufrió una lesión en la médula espinal, columna cervical, digamos en las lumbares, en las sacras, en las dorsales, no se puede mover, sino esta afección podría tener más problemas a futuro. Como punto final vamos a hablar de la escala de Asia, que la escala de Asia es tanto para la parte motora como para la parte sensorial. La escala de Asia evalúa el estado neurosensorial en la lesión medular, es decir, tiene dos componentes. Como lo decía anteriormente, uno es el estado motor y el otro es el estado sensorial. Además, evalúa los tipos de lesiones, si la lesión es completa e incompleta. Al evaluar esto podemos deducir que la escala de Asia evalúa a qué nivel fue la lesión y qué nervios o qué sitios anatómicos ha afectado esta dicha lesión. Que tengan un excelente día, muchos éxitos. Espero les haya servido los cuidados de enfermería que se les dijo en este video.